Bienvenido, Miquel. Miquel Buenas es, noches, ¿qué tal, Gilberto? buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Hemos tenido invitados o visitantes de Australia y para ellos era buenos días, tomando café mientras nosotros tomábamos vino. ¿Qué hora tenéis allí? Ahorita tenemos la 1 de la tarde. Ah, bueno, o sea, Laura, todavía no has comido entonces. No, todavía no. Aunque yo Vale. prefiero comer más temprano. Yo paso trabajo cuando voy a España porque me gusta almorzar entre 2 y 1 y ya se almuerza a las 3. Ah, pues sí, a las 3, sí, sí. Miquel, bienvenido. Miquel Ruiz de Viñaspre, él es el encargado, el responsable de la parte de no turismo de la bodega Gómez Cruzado. Sin Sí. embargo, tiene un buen background, un amplio historial en el tema de no turismo y en el tema de bodegas. Sin embargo, antes de entrar en materia, tú tienes un historial relacionado con el mundo del vino desde muy pequeño, aunque no está relacionado desde el punto de vista muy bonito o romántico que a ti te guste contar. Pero cuéntanos un poco cómo empezó tu historia con el vino. Sí, bueno, yo siempre, yo soy muy honesto y yo vengo de una familia, por la parte paterna, donde pues de todos los hermanos que tiene mi padre, el único que no se dedica al vino, digamos, como actividad principal es mi padre. Mi padre tiene una carnicería. Y bueno, mi padre siempre ha tenido viña, mi familia siempre ha tenido viña y bueno, pues de pequeño como a cualquier chico de la zona, pues me ha tocado ir a la viña, me ha tocado vendimiar, me ha tocado echar una mano y a mí nunca, nunca, nunca me gustaba. Yo lo ¿Y reconozco. de qué Yo edad desde era niña, eso? no, no, desde muy pequeñito, muy pequeñito. Sí que es cierto que tengo buenos recuerdos de la vendimia, porque íbamos todos los primos a jugar más que a otra cosa. Pero bueno, como ya te conté, yo uno de los peores recuerdos que tengo es un verano que tuve que arrancar una viña con mi padre y con mi hermano. Y nos pasamos ahí 2 semanas al sol sacando piedras, sacando raíces. Son de las dos peores semanas que recuerdo de mi vida, realmente. Yo también te puedo confesar y confesar a los que nos están viendo. Afortunadamente mi papá y mi mamá no tienen Instagram, pero cuando yo era pequeño mi papá tenían dos negocios. Uno era una venta de electrodomésticos y mi mamá vendía repuestos de electrodomésticos. Entonces, pues, en las tardes y en vacaciones teníamos que acompañar a nuestros padres y a nosotros no nos gustaba ir con mi papá. Mi papá tiene un carácter más fuerte, más estricto, entonces preferíamos ir con mi mamá y nos turnábamos, nos peleábamos para turnarnos a ir con mi padre. Entonces el premio era ir con mi mamá. Saludos si llegan a ver esto alguna vez. Entonces cuéntanos un poco más de esa historia de viticultura de tu pasado que no estaba tan asociado con disfrute. No, no, es lo que digo. Yo ahora mismo llevo ya más de 10 años dedicándome al vino, puramente al vino, trabajo en bodega. Pero si hace 20 o 25 años me dicen que yo iba a trabajar en una bodega, vamos, lo habría negado, pero mil veces, una y otra vez lo habría negado, sí, sí. Dicen que No, por no la era algo boca que, muere el pez. sí, sí que es cierto que luego bueno, con el paso del tiempo miras hacia atrás y sí que te das cuenta de que eso sí que te ha ayudado a formarte pues como persona, que son recuerdos muy bonitos, que te ha ayudado a tener una pues conexión muy importante con la tierra, con nuestra tierra, pero no es algo que me gustara, no, 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 pero no me gustaba nada además. ¿Y cómo comenzaste a abrazar el mundo del vino? Pues fue básicamente una serie de casualidades. Es decir, yo salgo de la universidad en un momento muy malo para España principalmente. No me gustó lo que había estudiado, no se me dio bien, los estudios no se me dieron bien y andaba un poquito perdido. Volví al pueblo buscando un poquito cómo centrar mi vida, digamos. No había empleo, era una época en la que no había demasiado empleo y en la que yo no quería buscar trabajo en bodega, desde luego, en Viña, todavía renegaba de ello. Y bueno, en una bodega que hay en La Guardia, en Eguren Ugarte, es una bodega pues muy potente, una bodega pionera en cuanto a no turismo, buscaban extras para trabajar de camareros los fines de semana. Y bueno, lo vi un poquito como una buena forma de complementar el trabajo que tenía por aquel entonces, que era yo cuidaba a los niños del comedor de la escuela. Y bueno, yo hice la entrevista, me dijeron que sí, que adelante, que ya me llamarían para trabajar y a los 2 días me llamó la jefa y me dijo, bueno, pues que había una vacante en el departamento de no turismo y que si lo quería, que era mío. Y yo le dije, claro que sí, que yo hablaba inglés, que era pues un requisito indispensable, Suficiente. pero que no sabía absolutamente nada de vino. Me dijo, bueno, pues que eso se aprende.
Y entré y, en efecto, pues en pocas semanas empecé a ver que era un trabajo que me gustaba, que era un trabajo muy agradecido, que conocía gente nueva, que enseñaba mi tierra. Además, por aquel entonces no éramos demasiado a la gente de la zona que nos dedicábamos al enoturismo, casi todo era gente que venía de otras zonas. Y bueno, y desde entonces no he dejado de trabajar ni un solo día, la verdad. Pero ahora sí lo estás disfrutando. Sí, 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 vamos. Ahora me pasa lo contrario que me hubiese pasado hace 20 años, que si miro hacia adelante no me imagino trabajando en algo que no esté relacionado con el vino. No, no. Y comenzaste, tu única formación o capacitación para hacer enoturismo era saber inglés. Después Sí. entonces, ¿cómo empezaste a formarte para poder funcionar en el enoturismo? Bueno, yo tengo creo, la gran suerte de haber trabajado muchos años en Rioja Alavesa, y la ruta del vino de Rioja Alavesa es probablemente pues la más potente a nivel de enoturismo a nivel nacional. Es decir, ofrecen muchísima formación, muchísima formación. Y bueno, yo vi que esa era la manera de empezar a meter la cabeza un poquito en este mundo y empecé a hacer todos los cursos que caían a mi alcance. Pues desde de elaboración de vino, porque yo, como te digo, no conocía para nada. Es decir, necesitaba saber lo que estaba vendiendo. A gestión de reservas, atención al público, a servicio, a cata. Cuando ya fueron pasando el tiempo, quise profundizar más. Hice un máster de turismo gastronómico en la Universidad de La Rioja. Y eso sí que fueron muchas horas con un proyecto. Además, conocí a muchos compañeros que hoy en día están en el sector. Me vino muy bien para conocer un poquito el sector. Después hice el máster de vitivinicultura y enología, que además fui compañero de curso de Judith de Valdelana, que la tuviste por Ah, ¿qué aquí. tal? Y Pero, aquí la tenemos viendo, ahí la vi que llegó. Ahí sí, te, mándale saludos. pues hola Judith, ¿qué tal? Fuimos compañeros. Y bueno, y a día de hoy pues sigo aprovechando cualquier tipo de formación que haya. Sí que es cierto que cada vez me estoy orientando un poquito más a dos facetas del enoturismo, que son la sumillería de alguna manera, la cata, porque me gusta mucho catar, me gusta mucho probar, y al servicio, a la hospitalidad, es decir, al saber cómo gestionar a cada tipo de cliente que viene a la bodega. La gente debe conocer o debería entender un poco todo lo amplio que puede ser el enoturismo y el turismo en general. Mucha gente piensa que hacer enoturismo es sencillamente hacer tour y contar una historia en uno o en varios idiomas, pero tú hiciste, por ejemplo, un proyecto con Casa Primicia. Cuéntanos un poco más para que la gente entienda qué tanto puede hacer un experto en enoturismo por una bodega. Sí, bueno, yo cuando ya llevaba unos años en Eguren Ugarte, en la primera bodega, pues bueno, la bodega había crecido demasiado, seguramente, en cuanto a facetas de no turismo, es decir, se daban bodas, se daban bautizos, comuniones, había hotel, había restaurante. Eran demasiadas cosas las que me tocaban tocar, demasiadas cosas. Y estaba un poco, la verdad es que, bueno, pues, saturado, demasiado cargado de trabajo. Y me surgió la oportunidad de trabajar en Casa Primicia. Casa Primicia es una bodega que está, bueno, dentro del pueblo de La Guardia. Cualquiera que conozca La Guardia sabe lo especial que es. Es un pueblo amurallado, no se puede acceder con coche. Y solo hay 3 bodegas dentro de lo que es el pueblo. Hay 64 bodegas en La Guardia. Y bueno, ellos habían comprado un edificio del siglo XI, una bodega desde el siglo XV, de hecho, de las bodegas más antiguas del mundo. Lo habían restaurado y digamos que no habían encontrado la manera de darle continuidad, de aprovechar, de amortizar esa inversión que habían hecho. Yo tengo un amigo trabajando allí, me comentó que estaban buscando a alguien que pusiera eso en marcha y bueno, como me convenció mucho el proyecto que me proponían, me convencieron los vinos que elaboraban y me convenció sobre todo el poder trabajar en mi pueblo, en la propia calle en la que yo vivía por aquel entonces, pues me puse a ello. Y bueno, sí que seguramente ha sido el mayor reto profesional de mi vida, porque esa bodega no tenía unos productos todavía diseñados, no tenía una estrategia, no tenía una red de contactos, que es básica para trabajar en el turismo. Y bueno, y me tocó hacer todo eso aprovechando un poquito pues esa experiencia que ya había ido ganando en Eguren Ugarte anteriormente. Y bueno, en cuanto a lo importante que pueda o a lo que pueda llegar a hacer una persona en no turismo, bueno, el no turismo tiene dos vertientes. Tiene la vertiente económica, no deja de ser un negocio.
Claro. sus gastos y sus beneficios, su balance. Y tiene una parte de branding, de marca, de crear embajadores. Cada bodega tiene que tener claro qué es lo que tiene que suponer el enoturismo para ellos. En nuestro caso, en Casa Primicia, más que una manera de generar ingresos, es una manera de crear marca, de que la bodega se diera pues, a conocer. Si algo nos molesta a los responsables de enoturismo es que nos consideren guías. Un guía llega a su trabajo, enseña lo que considere o que lo que le toque enseñar y se va a casa. Un responsable de enoturismo tiene que hablar idiomas, tiene que ser atento, tiene que conocer el vino, tiene que conocer la tierra, tiene que tener arte para vender, porque al final tenemos que vender. Tienes que ser capaz de crear una red de contactos, de gestionar la relación con los proveedores. Es decir, es un trabajo bastante complejo. Yo creo que más que vender es enamorar. O sea, Sí, es sí, enamorar pero a las personas. enamorar para vender. Es Sí. decir, porque muchas veces dejamos de lado esa parte económica y al final, si yo fuera empresario y un departamento de mi empresa no me está generando beneficios y solo me da pérdidas, yo lo cerraría como empresario, desde luego. Entonces, enamorar sí, pero al final el fin último del enoturismo tiene que ser crear embajadores y que se vayan con una botella, a poder ser, a casa. O con una Que se caja. vayan con una botella y que después, cuando la encuentren de nuevo, la recompren. Exacto. Que Y eso es después parte de la enamorar. O sea, tenemos que, puede convencerte o incluso comprar la botella por decir, bueno, ya, déjame tranquilo, te la voy a comprar. Pero cuando vea esa botella no en la góndola, va a tener buenos recuerdos porque se enamoró del lugar, se enamoró de la historia y dice, me la voy a comprar otra vez. Exacto, al final, pues sobre todo pues en casos como Casa Primicia, principalmente, que era una bodega pequeña, una bodega familiar, pues pensar que un cliente tuyo que haya pasado por la bodega se vaya a encontrar una botella en Londres o en Madrid o en Lisboa y que vaya a pedir esa botella solo porque ha estado en la bodega, eso es una maravilla. Al final hay que tener en cuenta que el mundo del vino es un mundo súper globalizado donde competimos, nosotros no competimos con bodegas de Rioja, competimos con bodegas de todo el mundo. Sí. Y que un cliente en una carta de vinos de un restaurante donde tiene 300 referencias se decante por la tuya, pues eso es muy importante. Muy competitivo. Sí, sí, sí. ¿Y en cuánto tiempo te tomó levantar todo esto prácticamente desde cero en Casa Primicia? Yo creo que tuve bastante suerte. Sí que los primeros meses fueron complicados, pues porque como ni siquiera la gente del pueblo sabía que la bodega estaba abierta. Es decir, me pasaba muy a menudo que gente del pueblo pasaba por la calle y me decía, pero esto está abierto. Entonces, sí que es cierto que desde la dirección nunca sufrí una presión por obtener resultados muy pronto. Ellos sabían que esto era un tema de a medio o largo plazo. Como ya tenía muchos contactos que me conocían de mi trabajo en Eguren Ugarte, pues no fue difícil convencerlos para que vinieran a visitarme. Y como la bodega es una auténtica maravilla, es decir, es una bodega, es única en el mundo, es un sitio digno de ver, incluso aunque no te guste el vino. Es decir, a cualquier persona a la que le guste un poquito la historia, se enamora de ese edificio. Es decir, no fue muy difícil. Yo creo que al año y medio la cosa funcionaba bastante bien ya. Muy bien. Cuéntanos ahora un poco sobre la Rioja Alta y la Rioja Alavesa porque tienes relación con ambas. Cuéntanos cuál es tu relación con ellas y qué nos puedes contar a los que están viendo que deben tomar en cuenta como vino, como turismo y como historia. Bueno, cualquiera que conozca Rioja sabe que Rioja es una zona muy grande. Yo me Ahí atrevería tengo a un decir mapita de la Rioja Alta, que la Rioja Alavesa y la Rioja Oriental. Yo me atrevería a decir que excesivamente grande, es decir, son 65.000 hectáreas, son 120 kilómetros desde el oeste hacia el sureste. Y Rioja hoy en día está dividida en las tres subzonas que son las que podéis ver en el mapa que está compartiendo Gilberto. Es decir, Rioja Alta, Rioja Alavesa y lo que antes se llamaba Rioja Baja, que cambiaron el nombre por Rioja Oriental hace un par de añitos. ¿Tú estás de acuerdo con ese cambio de nombre? Porque sé que causó mucha polémica. Yo es que es algo en lo que nunca voy a entrar o salir porque no es mi tierra. O sea, yo creo que no tengo el derecho a opinar sobre ello. Yo sí que pienso, y esta es mi opinión, que algo que siempre se ha llamado Rioja Baja tiene que tener raíces históricas como para seguir manteniendo el nombre. A nosotros nos ha pasado algo parecido con la Sierra de Cantabria, que son las montañas que dominan Rioja hacia el norte. Nosotros esa sierra siempre la hemos conocido como Sierra de Cantabria. Y a cualquier persona mayor a la que le preguntes la llamará Sierra Cantabria.
Pues bueno, pues hace unos meses el gobierno vasco decidió que no era Sierra de Cantabria, que era Sierra de Toloño. Es lo que digo, algo que se le lleva llamando tantísimo tiempo de una manera, no creo que tenga mucho sentido cambiarle el nombre. De hecho, yo conozco a productores de Rioja Baja que no están nada contentos con el cambio, que ellos siguen defendiendo el nombre de Rioja Baja. Las diferencias entre las tres subzonas, bueno, son tres subzonas que seguramente no respondan a una división justa de lo que es la realidad de Rioja, si nos fijáramos en el suelo, en el clima y en el paisaje. Es decir, dentro de Rioja hay muchas Riojas, no solo tres. De hecho, una parte muy importante de Rioja Alavesa y una parte de Rioja Alta, digamos desde Haro hasta más o menos Lanciego, que es la parte más al norte de Rioja, es la antigua Sonsierra de Navarra. Comparar una viña de Ábalos, que es Rioja Alta, con una viña de San Maniego, que es Rioja Alavesa, es muy atrevido. Es decir, tienen el mismo suelo, el mismo clima, el mismo paisaje, pero uno está en el País Vasco, por lo tanto es Rioja Alavesa, y otro está en la Rioja Alta, y por lo tanto es La Rioja. No creo que las subzonas hoy en día aporten un valor a la realidad de Rioja. Esa es mi opinión. Puede ser una herramienta de mercadeo de la cual se aprovecha cada bodega, de acuerdo a su situación. Sí, la opinión que yo tengo es que al final que un vino sea de Rioja Alta o Rioja Alavesa o Rioja Oriental no lo hace mejor o peor. No lo hace con más o con menos color prácticamente. Sí que es cierto que entre algunas partes de Rioja Oriental y unas partes del norte de Rioja sí que hay unas diferencias muy notables porque el clima es muy distinto. Pero al final es lo que digo, que el que se atreva a decir que sería capaz de diferenciar un vino de La Bastida de un vino de San Vicente, que están en dos subzonas distintas, bueno, estoy seguro que no sería capaz de hacerlo. Es imposible hacerlo. Y para los que no conocen mucho, sino que solo conocen Rioja, ¿qué recomendaciones le das a la hora de escoger un vino de Rioja? Bueno, el gran problema de Rioja, y con esto me voy a meter un poquito en temas que igual no me tendría que meter, espero que no me estén viendo desde el consejo, es que la marca Rioja engloba demasiados vinos. Y bajo el nombre de Rioja, pues puedes encontrar algunos de los mejores vinos del mundo, porque estoy convencido que elaboramos, en algunos casos, algunos de los mejores vinos del mundo, y vinos, pues, que pues, por decir de una manera suave, seguramente no estén a la altura de lo que un vino de Rioja debería ser. Es decir, hoy en día, por desgracia, seguramente, comprar una botella de vino de Rioja es jugar a la ruleta rusa. Es decir, a no ser que conozcas el productor, o que no confíes en quien te está vendiendo esa botella, es difícil saber si una botella de vino que estás comprando va a responder a la calidad de la que tú esperas. Creo que eso aplica a muchas denominaciones de origen y a países también. O sea, no puedes comprar un vino a ciegas, o no debes comprar un vino a ciegas solamente por una denominación, inclusive por una uva cuando hablas de un vino de Nuevo Mundo. Exacto. O sea, tienes que conocer un poco más, ver el trasfondo, leer la contraetiqueta, ver si te suena el nombre. Además, en Rioja se une otra problemática, que es el tema de las categorías de crianza, reserva, gran reserva, porque la mayoría de la gente piensa que hablan de la calidad, la mayoría de la gente piensa que un gran reserva tiene que ser mejor que un reserva y, por supuesto, mejor que un crianza, cuando solo se atienden a criterios de tiempo en barrica. Es decir, hay crianzas que son mucho mejores que grandes reservas en Rioja. Y eso crea incluso una mayor confusión. Es decir, yo que trato con miles de personas al año, me encuentro con muchos visitantes que no entienden cómo un crianza puede valer más dinero que un gran reserva. Sí. Bueno, pues porque lo que está dentro de la botella seguramente sea de mayor calidad. Es más madera. Y entonces yo siempre digo en mis catas, en el vino todo depende de la ocasión de consumo. Exacto. O sea, si tienes una gran celebración, puedes abrir un gran reserva, pero si es un vino que vas a acompañar con un lechón o con una carne, no tiene por qué ser un gran reserva siempre, aunque te lo puedas pagar. Aunque Exacto, te lo puedas pagar. De hecho, en el día a día, lo que consumimos la gente de aquí ya no es un tema económico, ni mucho menos. Son crianzas, vinos jóvenes, incluso maceraciones carbónicas, que son vinos más frescos, de trago más largo, de trago más ligero. Un gran reserva, como dices, es un vino, pues, no solo para beber, es un vino para pensarlo, es para apreciar todos los matices que tiene, para tomarlo de una manera relajada, para disfrutar cada sorbo de la copa. Y en el día a día en nuestras vidas generalmente no tenemos tanto tiempo. Sí, y a mí me pasa mucho, con muchas bodegas prefiero el crianza que el reserva en un consumo regular.
Ya después cuando vas a buscar algo más especial, bueno, si te tomas el tiempo de dejarlo respirar, de que sea una ocasión de más reflexión. Pero sí, el diario, disfruto más un crianza que muchas veces un reserva. Sí, sí. Y es lo que digo, al final no es un tema económico. Nosotros trabajamos en bodegas. Yo puedo sacar reservas de la bodega a un precio muy, muy bueno. Yo podría beber reserva todos los días en casa, pero no bebo reserva todos los días en casa porque no lo pide el día a día. El día a día no me pide un reserva. El día a día me pide vinos más, más ligeros, más frescos, más fáciles. Tal vez es por eso que necesitamos pensar un poquito más a la hora de elegir el vino, que mucha gente está alejándose del vino, yéndose a otras bebidas. Entiendo que en España cada año está bajando más el consumo de vino. Si no me equivoco, llevamos un par de años con un ligero repunte. Ok. Un ligero repunte que no responde para nada a un país como España, que es, si no el segundo, el tercer mayor productor de vino de todo el mundo. Es decir, no sé en cuánto estaba el consumo anual, pero creo que eran unos 12 litros anuales, más o menos. Eso no es consumo de vino. Es decir, creo que se unen varios factores. Se une, por un lado, el tema económico. No podemos negar que España, pues bueno, pues lleva unos años en una situación delicada económicamente y no todo el mundo puede permitirse pues beber vino todos los días, aunque hay vinos muy asequibles, por supuesto. Y por otro lado está la comunicación que desde las bodegas hemos hecho del vino, que creo que ha sido la equivocada. Yo cuando veo publicidad de cerveza, yo no bebo cerveza, no me gusta la cerveza a mí, pero cuando veo la publicidad, pues veo gente joven, gente bailando, gente de fiesta, gente tomando vino de una manera, cerveza, perdón, de una manera muy desenfadada. Y en cambio, cuando veo la publicidad que hacemos del vino, es aburrida. Parece que tienes que ser sumiller para beber vino. Parece que tienes que ser una persona mayor, que un chico de 20 años no se puede beber una copa de vino y disfrutarla. Creo que parte de ese bajo consumo es problema de nuestro, de las bodegas, de la comunicación que hemos hecho. De las bodegas, de que tal vez no sea un producto fácil de seleccionar independientemente de la ocasión de consumo. Yo, por ejemplo, yo no soy muy amante del café de Starbucks porque tienes que tomar 5 decisiones para que te den un café. Mi hija le encanta y voy es para acompañarla y digo eso, o sea, tienes que tomar 5 decisiones para tomarte un café. No, prefiero ir a un lugar donde diga un Sí, algo más cortado, fácil. un negro, lo que sea. Sí, sí, también puede ser, sí, sí. Y luego también, bueno, aparte de la comunicación, ya no hablo de la publicidad, hablo pues de las propias botellas de vino. Estas notas de cata que siempre se han visto en las botellas de vino. Es lo que digo, parece que tienes que tener una licenciatura en enología para poder beberte la botella de vino, porque si a ti no te huele a cerezas y a frutas del bosque, parece que tú no estás apreciando realmente ese vino. Ujú. Creo que el vino, yo cuando pienso en cómo bebe vino mi padre o cómo lo bebía mi abuelo, era una bebida de día a día y a mi padre y a mi abuelo les da igual la etiqueta. Es decir, ellos beben vino porque es lo que siempre se ha bebido y el vino era una parte más de cada comida y de cada cena, como podía ser el trozo de pan que acompañaba esas comidas. Y hoy en día el vino se está convirtiendo en algo mucho más ocasional. Es decir, bebo vino pues porque hoy ceno con mi pareja o porque salgo fuera a cenar, pero de normal en casa la gente no bebe vino o no bebe el vino que yo creo que se debería beber en España. Y que hay para diario. Hay muchas Eso, opciones para diario. muchas. Cuéntanos un poco ahora de tu llegada a Gómez Cruzado. ¿Qué haces allí? ¿Cómo llegaste allí? Bueno, yo en Casa Primicia, además de ser responsable en turismo, tenía bastante trabajo representando a la bodega en ferias. Bueno, una bodega que se estaba expandiendo y, bueno, mi jefe, que era el que se encargaba de la exportación, no llegaba a todo. Entonces había muchas ferias a las que acudía yo. Y en Inglaterra nosotros compartíamos distribuidor con Gómez Cruzado durante un tiempo. Y bueno, ahí conocí a David y a Juan Antonio, que son los gerentes, los encargados de esta nueva etapa de la bodega, que son dos chicos muy jóvenes. La verdad es que congeniamos bastante. Yo no conocía la bodega, tengo que siempre lo reconozco, yo no conocía la bodega. Me gustaron mucho los vinos y empecé a seguir en la pista. Empecé a beber mucho sus vinos porque me gustaba mucho y me parecía un proyecto, pues eso, floreciente de Rioja, pues gente joven haciendo vinos pues un poquito más modernos de lo que se espera de una bodega del barrio de la Estación de Haro, donde están pues nuestros amigos de Muga, de Rioja Alta, de López de Heredia. Y bueno, me los encontraba de vez en cuando, nunca dejé de mantener contacto con ellos. Y hace ahora pues casi 2 años y medio me llamaron.
Me llamaron y me pidieron en un momento de mi vida en el que me estaba replanteando todo porque había sido padre. Estaba en la baja de paternidad, de hecho. Y yo en casa primicia, a la que siempre estaré agradecido, es decir, yo los voy a llevar siempre en el corazón, mantengo una relación estupenda con ellos. Yo trabajaba 6 días a la semana, trabajaba todos los festivos y no quería perderme los primeros años de mi hijo. No sé si fue la casualidad o qué fue. Seguramente si me hubiesen llamado unos meses después o unos meses antes yo no habría aceptado irme. Pero me pillaron un momento en el que me estaba replanteando las cosas. Ellos le querían dar una vuelta al enoturismo porque Gómez Cruz es una bodega muy pequeñita que está en un enclave único como es el barrio de la Estación de Haro y empezaban a tener un problema de que pasaba demasiada gente por la bodega como para poder atenderlos de la manera en que ellos querían atenderlos. Las instalaciones no daban para más. Y bueno, llegué en plena reestructuración del enoturismo porque lo que querían mis jefes y bueno, la visión que yo compartía era que el rumbo que teníamos que tomar era un poquito tirar hacia la premiumización del enoturismo de la bodega, es decir, atender a menos gente, pero atenderla mejor, dar más vinos en las catas, utilizar mejores copas, poner mejor aperitivo, dar una experiencia de más calidad, es decir, no buscar tanto el volumen, sino la calidad del visitante. Y era pues una manera de trabajar con la que yo encajaba muy bien. Además vi que en el enoturismo pues no se regateaba en recursos, porque para la bodega era muy importante, recursos humanos, recursos económicos. Vi un proyecto a largo plazo que fue muy importante. Y bueno, y a mí siempre me había llamado un poquito la atención trabajar en el barrio de la Estación de Haro, es decir, trabajar junto a las mejores bodegas de Rioja y de España. Creo que era un tren que seguramente no hubiese pasado 2 veces en mi vida. Es decir, y bueno, y me animé y bueno, llevamos ya 2 años y medio peleando. Interesante que menciones que son personas jóvenes haciendo vinos modernos en una zona de bodegas de tradición. Sin embargo, la imagen de Gómez Cruzado pareciera más tradicional. Solamente viendo el logo, por supuesto. Sí, a ver, nosotros somos actualmente la 7ª bodega más antigua de Rioja. Es decir, somos una bodega fundada en 1886. Pero en lugar de ser una bodega que haya pertenecido siempre a una misma familia o un mismo propietario, es una bodega que ha pasado por distintas manos, ¿vale? Y esta nueva etapa comienza en el año 2001, 2002, que es cuando lo compra la familia propietaria de hoy en día. Durante unos años la bodega lo que hizo fue utilizar un logo más moderno, utilizar unas etiquetas más modernas, elaboraban vinos. Bueno, en España estamos viviendo el momento de la parkerización de los vinos, la famosa parkerización. Y las botellas de vino de Gómez Cruzado que yo veo de la primera década de este nuevo siglo me recuerdan más a botellas de California que a botellas de Rioja. Juan Antonio y David entran hace ahora pues unos 10 años a la bodega, entran como enólogos consultores, hoy en día son socios y gerentes, y ellos consideran que una bodega del barrio de la Estación tiene que ser fiel a su origen, al barrio. Y lo que se hizo fue recuperar el logo original, dándole un tinte un poquito más moderno. Es decir, no exactamente igual que el que podemos ver en botellas de hace 80 o 90 años. Pero bueno, nosotros somos una bodega clásica con aire moderno, pero somos clásicos al fin y al cabo, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que comparado con las bodegas que tenemos alrededor, sí que se nos considera los modernos del barrio, que no creo que corresponda con la realidad tampoco. Los insurgentes. Sí, al final, bueno, pues de hecho, pues por ejemplo, Sarah Jane Evans escribió un artículo el año pasado y a David lo consideraba un espíritu rebelde en el barrio de la Estación. David es el que se encarga de la enología. Realmente sí, pues por ejemplo, nosotros tenemos unos huevos de hormigón para la crianza de algunos vinos, pero eso es lo más moderno que hacemos. Es decir, al final elaboramos reservas, elaboramos vinos que afinamos en bodega durante mucho tiempo. Somos una bodega de Haro y fiel a la historia de Haro, desde luego. Allí Wine and Road nos dijo que el barrio de la Bodega de Haro es un lugar espectacular. Cuéntanos, descríbenos un poco ese espacio para que la gente pueda imaginarse y antojarse de ir para allá. Bueno, el barrio de la Estación de Haro es un lugar único en el mundo, único. Tiene 1 kilómetro cuadrado aproximadamente de terreno. Somos 7 bodegas y de las 7 bodegas, 5 somos, bueno, no centenarias, hemos pasado los 100 años ya hace bastante tiempo. Es la mayor concentración de bodegas centenarias que hay en todo el mundo. El barrio de la Estación tiene algo que es increíble, que es que tú puedes pasar un día en el barrio y sin necesidad de coger el coche andando,
puedes probar algunos de los mejores vinos que se están elaborando ahora mismo en Rioja, en España, incluso yo diría que me atrevería a decir que en el mundo. Es decir, puedes probar vinos como las joyas que elaboran los vecinos de López de Heredia, los vinos de Rioja Alta, los vinos de Muga, son vinos que son reconocidos en todo el mundo. Y está todo a tiro de piedra. Todas las bodegas, además, hemos apostado muy fuerte por el wine bar, que es una figura que no era muy habitual en Rioja hasta hace unos años. Es decir, no tienes que hacer la visita para probar los vinos. Tú puedes pasar por cada uno de los wine bar y probar el vino que tú quieras. Y la verdad es que a cualquier persona a la que le guste el vino, sobre todo a cualquier persona a la que le guste Rioja, el barrio de la Estación es algo que hay que visitar una vez en la vida, al menos. ¿Y cuánto tiempo le puede tomar a una persona disfrutar del barrio? Yo recomiendo a la gente que venga sin prisa, sobre todo cuando estamos en temporada alta y las bodegas sacamos nuestras terrazas y ponemos nuestra música. Pues a la gente le gusta tomárselo con calma. Nosotros además llevamos ya unos años celebrando un evento que es la Cata del Barrio de la Estación, en el que las bodegas del barrio abrimos las puertas durante un día, cerramos el tráfico de coches, vendemos una entrada que da derecho a probar 2 de los mejores vinos de cada una de las bodegas. Tenemos una gastronomía elaborada por las estrellas Michelin de La Rioja. Y es un evento, si no me equivoco, la última vez lo hicimos de 11 a 6 y la mayor queja que tuvimos es que la gente no tenía tiempo para probar todos los vinos en 7 horas. De hecho, para la próxima edición vamos a ampliar el horario, creo que 2 horas, para que la gente tenga el tiempo de disfrutarla como es debido. ¿O lo quieren hasta las 6, pero de la mañana? Sí, si les dejamos... Mira, nosotros cuando cerramos la bodega el año pasado, me acuerdo, a las 6 de la tarde, cerramos la verja automática y era como una escena de Walking Dead. La gente metía los brazos para que los abriéramos, les dejáramos entrar un rato más. Sí, sí. Querían más. Vasconia Tour te pregunta qué vino le regalas a un gran amigo. Bueno, ella la conozco, suele venir por la bodega. Yo a los amigos no les suelo regalar vino. Y os digo por qué, porque prácticamente todos mis amigos se dedican al mundo del vino. Y muchos de ellos son agricultores, son gente de campo, que no consume vino en casa. Es decir, a mí sí que me gusta llevar vino a todas las cenas. Me gusta llevar algo... No suelo llevar vino de mi bodega, a poder ser. Me gusta llevar cosas distintas para que probemos cosas distintas, cosas de otros sitios, generalmente. Yo a un amigo, si tengo que elegir un vino de la bodega, le regalo Honorable, que es el que tengo aquí, que es el que estoy bebiendo, que está bebiendo, que es un poquito nuestra marca más emblemática. Es un vino, pues, que creo que habla muy bien de lo que estamos haciendo y de lo que llevamos haciendo mucho tiempo en Gómez Cruzado. ¿Y cuáles son las diferentes líneas de Gómez Cruzado? Nosotros los vinos los tenemos divididos, digamos, en tres familias. Nos gusta hablar más de familias que de gamas. Tenemos la gama de entrada, que son los vinos más frescos y más jóvenes, donde tenemos un blanco, tenemos un crianza y tenemos un vino que es un vendimia seleccionada, que es un vino pues mitad tempranillo, mitad garnacha, y lo que hacemos es jugar con el hormigón y con la barrica. Es decir, en lugar de darle crianza solo en madera, pues la mitad del vino pasa 5 meses en barrica, la otra mitad pasa 5 meses en hormigón. Esa es la gama de entrada. Vinos, pues sobre todo destinados a la hostelería, a ser servidos por copas en bares, en restaurantes, etcétera. Luego tenemos la gama un poquito central, la gama Gómez Cruzado, donde tenemos el reserva. Es un reserva de manual de Rioja, 100% tempranillo, 18 meses de crianza en barrica. Vendemos 2012, es decir, somos pacientes, nos gusta guardar el vino en botella en la bodega todo el tiempo que sea posible. Y tenemos Honorable, que es un vino, pues podría ser un reserva por tiempo de crianza, pero lo etiquetamos como un vino genérico, para que la gente no lo relacione ni con crianza, ni con reserva, etcétera. Y por último tenemos la selección terroir, que es un poquito la aportación de David y Juan Antonio a esta bodega desde que llegaron, que son 3 vinos de paisaje. Es decir, 3 vinos que se elaboran, 3 producciones muy, muy pequeñitas, de 4, 5, 6 mil botellitas, en las que lo que hacemos es hablar más del paisaje que de la propia uva. Es decir, intentamos poner en valor 3 paisajes de Rioja como son Ollauri, que es un pueblo muy cerquita de Aro, donde hay viñedos muy, muy viejos, los Montes Obarenes, que son la frontera natural al noroeste de Rioja, y Pancrudo,
que es una garnacha que viene de la Sierra de la Demanda. El Pancrudo es el nombre de uno de los picos de la montaña. Y son vinos, no son vinos de finca, porque realmente en la mayoría de ellos estamos mezclando 2 o 3 fincas, pero son vinos de paisaje. Es decir, toda la uva se vendimia en un radio de 2 o 3 kilómetros, más o menos. Me imagino que el honorable sería un vino, vamos a conseguir un vino más fresco, más mineral, gracias al huevo de concreto. No, honorable no lo metemos no lo metemos en huevo. Honorable ¿Cuál es? tiene solo barrica. Ok, ¿cuál es el que meten en huevo de concreto? El huevo metemos 2 de los vinos de selección terroir, que son Okay. el Pancrudo, que es una garnacha, y lo que hacemos es combinar, siempre combinamos, ¿eh? Nosotros no hemos sacado a la venta nunca nada que solo pase por huevo de hormigón. Lo que hemos hecho siempre es combinar. Entonces, en Pancrudo lo que hacemos es 2/3 del vino más o menos lo tenemos en barrica unos 12 meses y el otro tercio del vino pasa en un huevo de hormigón al mismo tiempo, intentando mantener la frescura, pues ese trabajo con lías, que el vino gane un poquito de untuosidad, pero sobre todo eso, que mantenga la frescura. Nosotros cuando alguien define nuestros vinos, la palabra que más nos gusta escuchar cuando alguien habla de nuestros vinos es que son frescos. Eso nos encanta. Y Montes Obarnis, que es un blanco, en el que hacemos lo mismo, compartir 2/3 de crianza en barrica con un tercio en huevo de hormigón. Muy bien. Aquí nos preguntan, ¿cuál es el precio del honorable? Honorable, nosotros aquí en tienda lo vendemos a 25 euros. Okay. Aquí nos preguntan también, y aprovecho y la mezclo con otra pregunta, ¿en qué me sugieres visitar La Rioja? Y yo incluyo en la pregunta, ¿en qué momento es que ustedes cierran las bodegas? Hacen ese evento que cierran las calles y abren las bodegas. Bueno, la cata del barrio de la estación, nosotros en el 2019 hicimos la tercera edición y decidimos empezar a hacerlo de una manera bianual, porque juntarnos en las 6 bodegas que nos estamos juntando para ponernos de acuerdo en tantísimas cosas supone una cantidad de horas de trabajo que nadie puede imaginar. Es decir, la gente no se imagina todo el trabajo que hay detrás de cada edición de un evento como este en el que juntamos a 3.500 personas. Entonces lo hacemos bianual. Nació como un evento que se celebraba en septiembre. Pero, ¿qué pasaba? Pues que en septiembre estamos ya a las puertas de la vendimia, en Rioja Alta. Y corríamos un poquito el riesgo, el peligro de que viniera un año un poquito adelantado. Sí. Y que se nos juntara la vendimia con la cata de la estación, porque al final no tenemos que olvidar que nosotros somos bodegas, ¿eh? Lo primero es que la uva entre a la bodega. Es decir, Y la vendimia ya es suficientemente complicada como para meterle un evento público. Exacto. Entonces ahora lo hacemos en junio, que es una época, junio, en la que hace calor, pero no excesivo calor. Tienes casi asegurado el buen tiempo. Siempre hay riesgo de lluvia, pero en junio pues hay pocos días de lluvia. Y bueno, estamos a las puertas de las vacaciones. Creo que es una fecha muy, muy, muy buena. Este año estaba planeado para el 20 de junio, pero tendremos que ver cómo va evolucionando esto que nos está tocando vivir para ver claro. qué hacemos. Cuando todo esto pase, que va a pasar y vamos a poder visitar las bodegas, ¿cuándo recomiendas visitar Rioja? Yo, para mí, hay una época que es mágica. La están además comentando por aquí muchos compañeros. Por eso les saludo a todos ellos, que son colaboradores nuestros. Parte de ellos son tour operadores, son parte de la gente que nos ayuda a recibir gente, que nos traen gente todos los días del año prácticamente, a los que les estamos súper, súper agradecidos. Y además les mando un abrazo muy fuerte porque son tiempos complicados para todos y sobre todo para ellos, porque esto nos ha pillado pues justo a puertas de empezar con la temporada alta, de un año que tenía muy buena pinta, de un año en el que teníamos puestas muchas expectativas y va a ser complicado. Entonces, bueno, pues un poquito nuestro apoyo a todos ellos y que tengan claro que saldremos de esta, que nos ayudaremos de alguna manera y que saldremos de esta seguro. Y en cuanto a tu pregunta, la mejor época, yo creo que vendimias. Es decir, septiembre, octubre, esos 2 meses. El paisaje está precioso, espectacular. Hay mucho ambiente, la gente ve uva en la viña, que al final nosotros es algo con lo que hemos crecido, pero hay mucha gente que no ha visto nunca una viña, que no ha visto nunca una uva. Y hay mucho ambiente en las bodegas, es decir, en las bodegas ya se ve ese movimiento de esperar qué va a pasar. Sobre todo me gusta octubre y la última parte de octubre, que es cuando vendimiamos en Rioja Alta y en Rioja Alavesa, pues porque los visitantes pueden ver cómo entra la uva a la bodega, pueden probar la uva, nosotros les dejamos incluso, bueno, nosotros tenemos una bodega tan pequeña
que no tenemos instalaciones de enoturismo, es decir, el enoturismo es la propia bodega. Nosotros les ponemos a seleccionar uva, a veces, si quieren, incluso. Ah, qué bueno. Y bueno, y en esa última parte de octubre, pues sobre todo cuando estamos acabando de vendimiar, la viña empieza a coger esos tonos un poquito más ocres. Cada viña evoluciona de una manera distinta en cuanto a color, dependiendo de la variedad, dependiendo de la exposición al sol que tenga, dependiendo de si es uva tinta o uva blanca. Y Rioja, que es esta zona así de viñitas tan pequeñas, es un puzzle cromático que es precioso, es precioso. Es, bueno, pues como en la foto que tienes ahí compartida, Sí, yo imagino que es final de octubre, principios de noviembre sí, seguramente. ahí se ven los colores ocres de las hojas. Sí. Ahora, tú mencionas que ustedes los dejan entrar, hasta pueden seleccionar uva, pero imagino que hay bodegas que no permiten eso. Bueno, creo que son cada vez menos las bodegas que ponen restricciones en cuanto a visitas en vendimias. Sí que es cierto que hay bodegas de nueva construcción que lo que hacen ya es habilitar un recorrido para que si en algún momento se tienen que mezclar el trabajo en bodega con las visitas, unos no molesten a otros. Es decir, esa es la nueva tendencia, pues tener un recorrido al margen para que no interfieras el trabajo de bodega. Nosotros al final lo que no podemos hacer es cerrar la bodega durante 2 meses, porque es la época del año en la que más visitantes tenemos, además, y Claro. además visitantes de más calidad. Cuando hablo de calidad no hablo del dinero que tengan, ni mucho menos. Hablo de que generalmente la gente que visita en septiembre y en octubre es gente que sabe que en septiembre y en octubre estamos vendimiando y que sabe que si va a Rioja va a poder ver la vendimia. Es gente que tiene un poquito más de sensibilidad hacia lo que hacemos nosotros. Y es muy, muy agradecido. Nosotros, pues siempre intentando, sobre todo, cumplir con las medidas de seguridad. Es decir, porque hay gente que si le dejas se pone en la máquina de embotellado. Pero sí que nos gusta que la gente vea eso, el día a día. Además, tengo la suerte de trabajar con un equipo, bueno, mis compañeros son una auténtica maravilla, son gente muy simpática, son gente que enseguida está dispuesta a explicarle a cualquier visitante qué es lo que están haciendo y como te digo, les dejan participar. Es algo muy bonito. Muy bien. Miquel, muchas gracias por tu tiempo. Se ha pasado súper rápido. Sí, eso te iba a decir, sí. Ha sido un placer. Gracias a todos los que nos han visto. Despídanse y denle las gracias a Miquel, por favor. Nos ha dejado con muchas ganas de visitar La Rioja en octubre. Ya yo he estado allí unas 2 veces, lamentablemente no en octubre. Una fue en julio y la otra fue en diciembre. En un 26 de diciembre íbamos camino de Madrid a Miranda de Ebro y dijimos, ay, vamos a Ah, visitar bodegas. Y llamábamos y ninguna atendía, ninguna atendía. Una sí nos atendió y nos preguntó, pero ustedes seguro van a venir. Y yo, sí, sí, estamos camino. Bueno, está bien. Y el señor nos abrió la bodega a nosotros solos. Él manejó 1 hora, era el hijo del dueño de la bodega, manejó 1 hora desde donde vivía hasta la bodega y nos dio el tour para nosotros solos. sí, hay muchas bodegas que cierran, de hecho, en Navidades. Nosotros la filosofía que tenemos es estar abiertos todos los días del año, salvo Navidad, Año Nuevo, alguna festividad importante, pero abiertos todos los días del año. Es decir, si alguna vez vuelves un 26 de diciembre, llámame que te atenderé encantado. Muchas gracias.